Yo le agradezco como siempre que venga a platicar con nosotros a José Luis Pliego. Él es experto en temas de seguridad nacional y, por supuesto, de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sobre todo pues esta que atraviesa los temas de seguridad. Oye, pues ya no es lo duro, sino lo tupido, ¿no? Hoy fue el director de la DEA y se fue duro contra México y el gobierno mexicano. Híjole, ¿qué te puedo decir, Andrea? Yuri, muy bonita noche a ti y a todo el auditorio de Imagen Radio. Sí, bueno, a ver, entender un poco a Terrence Cole, aunque ya hubo una respuesta por parte del Gabinete de Seguridad mexicano. A ver, Terrence Cole, que fue nombrado por el presidente Trump en febrero del 2025, ha tenido una postura histórica muy beligerante, muy recia, muy complicada con México. ¿Por qué este tema? Es un proceso muy similar a lo que sucedió en su momento con el embajador Christopher Landau, que prácticamente coincidieron. Cole fue el director regional antes de que se retirara de la agencia, porque se retiró y luego fue recontratado por Trump. Cole, hay que recordar que se desempeñó como subdirector y director regional de la DEA para México, Canadá y Centroamérica, y estuvo basamentado o prácticamente viviendo en la Embajada de los Estados Unidos de Reforma, en la época en que Christopher Landau fue embajador, y los dos se fueron muy agraviados con el expresidente López Obrador. Primero, a ver, el embajador, se ha comentado, se ha difundido, ha habido trascendidos, el ex embajador Christopher Landau se fue porque se enteró, de acuerdo a la información que él tenía, que se había filtrado por parte de algunos funcionarios del gobierno mexicano los nombres, la lista de los agentes norteamericanos que estaban en ese momento en México y las operaciones que estaban llevando a cabo en términos de inteligencia. Eso enfureció al embajador Landau, pidió entonces la renuncia de funcionarios importantes del aparato de inteligencia durante la administración de López Obrador, y López Obrador no lo concedió. De hecho, prácticamente el embajador le dijo: o se van los funcionarios de inteligencia más importantes del país o me voy yo, y López Obrador casi lo acompañó al aeropuerto para que se fuera. Y eso prácticamente se empata con la gestión de Cole como director de la DEA en México, ¿no? Y junto con eso, bueno, pues digamos que muy amoroso no es con el tema mexicano, ¿no? Esta es la segunda declaración que hace muy fuerte, ¿no? La primera fue esta de que los altos funcionarios del gobierno mexicano han estado en la misma cama, así lo señaló, lo estoy citando. Altos funcionarios del gobierno de México han estado en la misma cama con los narcos, y esta que se avienta hace unas horas, en el sentido de que pues prácticamente hay una relación mortífera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no es uno de los funcionarios que estén muy amorosos con el gobierno de México. Ya hubo, desde luego, el comunicado por parte del aparato de seguridad, del gabinete de seguridad, y bueno, pues son las dos posiciones, ¿no? La posición norteamericana y la posición de México. Oye, ¿y qué es lo que tú piensas que va a ocurrir? Digo, ya el gobierno mexicano ya hizo su respuesta, la dio a conocer en la tarde, todo el gabinete de seguridad, por supuesto, diciendo que esta es una declaración sin sustento, y lo que sí siento, pues es que se está convirtiendo, o se ha convertido en el pan nuestro de cada día, y que seguramente va a llegar un momento en donde no va a ser nada más el ejercicio, porque ya es un ejercicio repetitivo, ¿no? En un ring en donde pues México pareciera estar siempre contra las cuerdas, ¿no? Sí, a ver, Marco Rubio, recordemos cuando solamente era un senador de Florida, solamente, y en su momento el presidente López Obrador, pues Marco Rubio desde el Senado de Florida, pues prácticamente señaló que López Obrador había entregado parte del territorio mexicano a los cárteles del narcotráfico. Lo dice como senador de Florida, ¿no? Y López Obrador desde el Palacio Nacional pues señaló que tenía temas, que era una declaración politiquera, lo ninguneó, lo humilló, o sea, se burló de él, se mofó, y quién diría que ese humilde senador
de Florida se convertiría en el segundo hombre más poderoso después del presidente Trump en los Estados Unidos, ¿no? Y además, uno junto con J.D. Vance y otro grupo de los artífices de la reforma profunda, del Estado profundo de los Estados Unidos, o sea, y no solamente esa declaración, después lo volvió a investir, más o menos recuerdo que fue como por mayo del 2023, donde señaló que la estrategia de abrazos no balazos le había permitido al crimen organizado tomar el control de vastas regiones de México, y que López Obrador lo que había hecho era pedirle a las agencias de seguridad, le hace la defensa, la Marina, que no actuaran, ¿no? O sea, son declaraciones de Marco Rubio. A esto súmale, o sea, no nada más es Cole, pues hay toda una visión desde la lógica norteamericana de embestida, como bien lo mencionas, en contra de México. A ver, los dos comandantes del Comando Norte, en su momento Gregory Guillot y actualmente su sucesor Glenn Van Herk, pues bajo juramento además en el Congreso norteamericano, pues han señalado de manera pues vamos, juramentada y respectivamente cada uno de ellos que los cárteles del narcotráfico ejercen dominio sobre franjas significativas del territorio mexicano, estimadas entre 30 y 35%, lo han dicho los dos generales del Comando Norte, ¿no? O sea, no, más estas declaraciones de Cole. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, con Sara Carter, la zarina antidrogas, pues en algún momento en una entrevista que le concede Jorge Fernández Menéndez, que escribe para Excelsior, de casa, ¿no? Como bien lo mencionas, pues en esta entrevista que le da, le dice, pues vamos a ir con México sin México, cero impunidad en contra de lo que son los cárteles del narcotráfico, que ahora son consideradas FTOs, Foreign Terrorist Organizations, organizaciones terroristas transnacionales. Si nos vamos al Departamento de Justicia, pues a ver, hay una orden que tienen los 93 fiscales federales de triplicar las acusaciones en contra de políticos mexicanos vinculados al crimen organizado, ¿no? O sea, el fiscal general de Estados Unidos, es solamente de lo que traigo en la memoria, Todd Blanche, ¿no? Mencionó que se ha acusado formalmente a múltiples funcionarios de México, y que prácticamente esto va a seguir, ¿no? Pete Hegseth en algún momento declaró que tiene una guerra frontal en contra de los cárteles del narcotráfico en México, que ahora son para ellos organizaciones criminales terroristas. Y por ejemplo, la última, pues la de el secretario de Seguridad de Estados Unidos, McQueen Mullin, que aseguró que los cárteles de la droga mantienen el control de la frontera norte. O sea, entonces, como bien lo mencionas, pues digamos que es una enorme baraja, y la baraja se compone, ¿no? Vamos, la mano es de 5 cartas por participante. Estados Unidos se ha aventado todo el vagamon, ¿no? En contra de México, y sobre esto, como bien lo mencionas, pues hay una embestida enorme de las principales autoridades norteamericanas en contra de la política de seguridad mexicana. Oye, y tú, así lo hemos platicado en anteriores ocasiones, José Luis Pliego, pero a tu parecer, ¿qué tendría que hacer el Estado mexicano? Porque a mí a veces me da la impresión de que en el Estado mexicano están haciendo una apuesta por esperar a las elecciones intermedias de Estados Unidos, que el presidente Trump pierda la mayoría, y creen que con eso, digamos, va a cambiar completamente el escenario, ignorando o pretendiendo ignorar que las agencias como el FBI, la CIA, la DEA, funcionan de manera muy autónoma al Poder Ejecutivo en Estados Unidos, ¿no? Tienes total razón. A ver, este es un escenario. A ver qué pasa si los republicanos en noviembre, y si el presidente Trump en noviembre, y J.D. Vance y Marco Rubio se desinflan. Ok, ahora vamos a pensar un escenario. ¿Y si no? Le quedan 2 años a Trump. Y si en los 2 años que le faltan resulta que el electorado norteamericano se tiende nuevamente a lo republicano, y entonces J.D. Vance o Marco Rubio son en las internas del Partido Republicano, son los candidatos, y entonces llega Marco Rubio o J.D. Vance, y entonces se avientan 4 años y hacen un buen trabajo, y entonces repiten 4 años más. Entonces estamos hablando de los 2 que faltan de Trump, y luego 8 años de Vance o 8 años de Marco Rubio. Entonces es una década, 2026 a 2036. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿y qué tendría que hacer el Estado mexicano? Bueno, pues vamos a remar 10 años contra corriente, contra el imperio. O sea, vamos a
cómo nos vamos a relacionar y cuál va a ser nuestro vínculo de cooperación, de coordinación, como lo señala la propia doctora. O sea, nosotros queremos tener con Estados Unidos, lo menciona ella de manera muy reiterada, una relación de respeto, de empatía, de solidaridad, de cooperación, de coordinación, sin subordinación. Ok, ¿y cómo lo vamos a lograr los próximos 10 años cuando hay una batería completa de los altos funcionarios del gobierno norteamericano en contra de la política pública mexicana, y con un México, por ejemplo, que no participa en el escudo de las Américas, con un México que pues no se ha pronunciado sobre los 6 cárteles que para ellos son terroristas? Nosotros vamos a suscribir esta petición, vamos a allanarnos, estamos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer en el tema del fentanilo, que es un arma de destrucción masiva? Lo que nos han dicho los amigos norteamericanos es que en los próximos meses le pedirán a México suscribir estas 2 declaratorias, la de los grupos terroristas y la del arma de destrucción masiva como el fentanilo. Nos pedirán que si vamos o no a participar, insisto, en el escudo de las Américas. Nos preguntarán qué pasó con los 10 que les acabo de solicitar y eventualmente un maxiproceso que podría arrastrar a 200 más. O sea, ¿cómo vamos a llevar esta relación del 2026 al 2036 con un Estado norteamericano dominado por la visión republicana del mundo 2.0 que ha impuesto Trump y el grupo más más feroz de esta reforma del Estado profundo norteamericano? ¿Cómo vamos a transitar contracorriente en contra del imperio? Es una gran pregunta la que haces, ¿no? Pues sí, y seguramente las respuestas, o al menos un atisbo importante de las respuestas, lo vamos a tener en este mismo año, ¿no? En lo que queda de 2026. Sin duda. Pero insisto, hay que pensar, o sea, a ver, no nada más es la relación, hay que entender que la relación México-Estados Unidos ya no nada más es de nosotros, ya es de toda América Latina. El escudo de las Américas en materia de seguridad es eso. Entonces, ¿cómo nos vamos a llevar con nuestro vecino los próximos 10 años? Ese es el gran nicho de oportunidad, la ventana de oportunidad que tiene el gobierno de México, pues de efectivamente convertirse en, o sea, de decirle a Estados Unidos, de todos los socios y amigos que puedes tener en el mundo, yo soy el mejor. Pues ahí está, José Luis Pliego, como siempre te doy las gracias por entrar a este espacio, te mando un abrazo y seguramente platicaremos muy pronto nuevamente. Siempre será un privilegio, Yuri. Bonita noche. Un beso. Bye bye.